Bien, como les dije, Ricardo López Murphy. Ricardo, la primera pregunta que le quiero hacer se refiere a una noticia de hoy que usted presentó una denuncia penal contra el presidente por las retenciones. Supongo que es a la de harina y aceite de soja, ¿no? ¿Por qué una denuncia penal? A ver, yo hice de la campaña primaria, usted se acuerda, contra María Eugenia Vidal, el núcleo de nuestro argumento, que después yo diría fue asumido por toda la lista, fue hagamos un Congreso fuerte, hagamos de la división de poderes una realidad en la Argentina. El presidente no tiene la facultad de hacer lo que hizo. De aumentar las retenciones. No tiene la facultad de poner impuestos a las exportaciones en cualquier dimensión. Eso cesó con la caída de la ley de presupuesto de 2022, donde había un artículo que le habilitaba la delegación de facultades. Durante los últimos 2 meses y medio, 3 meses, yo estuve advirtiendo que no crucen esa línea roja. No lo hice como dicen los Twitter oficialistas, los trolls oficialistas, porque soy un matón. No, yo dije, hay una línea roja que no se puede cruzar, que es la línea que invade las jurisdicciones del Congreso de la Nación. Todos los debates últimos han sido qué es jurisdicción del Congreso de la Nación, qué no es jurisdicción. Sutiles, complejos, es así. En este caso se cometió un abuso de autoridad que va contra un artículo explícito de la Constitución. La Constitución le prohíbe al presidente legislar en materia, con mucho criterio, en materia electoral y en materia tributaria. Más aún, Joaquín, en materia tributaria, ya tenemos una denuncia anterior, que es cuando se hizo el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales lo iniciaron en el Senado. Lo iniciaron con un proyecto que travestía lo que fue derogado con la ley de presupuesto. O sea, retocaron el proyecto que había sido anulado, con una cosa que la Constitución prohíbe expresamente. Entonces, hay un caso anterior donde nosotros presentamos, como el bloque Juntos por el Cambio, pero nosotros hicimos uno aparte, una demanda judicial para la anulación de la ley de bienes personales que aprobó la mayoría oficialista. En motivo de eso, con Luciano Laspina y otros diputados, presentamos una ley sustitutiva de impuesto a los bienes personales. En este caso, cruzaron una línea roja intolerable, en mi opinión. Yo no soy partidario de judicializar las cuestiones políticas. Yo me opongo a eso. ¿La justicia puede resolver esto? No, acá estamos en una cosa, las entidades agropecuarias han presentado amparos por ilegalidad de las medidas, exceso. Yo no fui en ese camino. Fuimos en un camino muy preciso. Fuimos sobre el presidente por abuso de autoridad. Y yo no tengo ninguna animosidad contra el presidente, no es un tema personal. Es un tema que trata de poner negro sobre blanco cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional. La obsesión que yo tuve en la campaña fue un Congreso fuerte. Fue que no nos dejáramos ganar por esa aptitud hegemónica, brutal, de cientos de decretos de necesidad de urgencia. Hay otro proyecto de ley que he presentado sobre los decretos de necesidad de urgencia. Este tema cruzaron la línea roja y como la cruzaron fue la demanda penal, porque ahí hay un caso de inconstitucionalidad, pero hay un caso de abuso de autoridad. Yo no estoy discutiendo como muchos sectores en la Argentina, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. No, esa discusión la vamos a dar si viene el proyecto de ley al Congreso. Que ahí va a haber un debate en serio sobre el daño que hace el sistema de impuestos que tiene Argentina a la producción, a la prosperidad, a la modernidad. No ese es el debate. El debate hoy está sobre las atribuciones del Congreso de la Nación. Ese es un punto que no estoy dispuesto no estoy dispuesto a que lo dejemos pasar.
voy a hacer todo lo necesario para que ningún presidente en la Argentina se sienta en condiciones de cobrarle impuestos a los contribuyentes argentinos. Acuérdese usted, Joaquín, que es un hombre muy culto, no hay tributación sin representación. Ese es el comienzo de la democracia. Así es. El Congreso existe para limitar la capacidad tributaria, limitar lo que usted le puede pedir a la sociedad civil para financiar el gobierno. Si le autorizamos al Ejecutivo a poner impuestos, volvemos a la monarquía, volvemos al régimen absolutista, quebramos todas las instituciones de nuestra Constitución, vamos mucho antes que Alberdi, vamos antes de Mariano Moreno, vamos al régimen monárquico. Ricardo, déjeme preguntarle sobre algo también que está pasando en las últimas horas. El sábado hubo anuncios sobre aumento de las retenciones, esta a la que usted se refiere. Hoy hubo una reunión, parece complicada, del gobierno con los empresarios y anuncios de que podrían haber precios máximos, precios cuidados, bueno, nuevos. Es una burrada. Bueno, lo que le quiero preguntar es si esto va a tener efectos o no sobre la inflación. Eso no va a servir, no ha servido en 4.000 años. Mire, controles de precio. Primero, este gobierno lo ha ejercido del 10 de diciembre del 2019. Hemos estado todo el tiempo bajo controles de precio. Si eso funcionara, mire, yo quiero decir una cosa. En el régimen nazi era Goering el que se ocupaba de hacer cumplir los controles de precio. Y no funcionaban. No funcionan. Usted no puede pararse frente a la marea y decir que la marea no suba. Se ahoga, Joaquín, se ahoga. Si usted se pone en un lugar inapropiado y dice la marea no sube, la marea va a subir y si usted se ahoga. No hagamos más locuras. Ahora, mi punto acá no es económico, no es asignativo, no es el debate sobre qué le conviene a la Argentina. Es un punto anterior, es un punto republicano. Sí, la división de poderes. Eso es esencial. La división de poderes es un límite que viene de Montesquieu. O sea, es una cosa básica de la sociedad civilizada. Si los dejamos ser déspotas, no tenemos retorno. Porque, a ver, usted votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, lo que parecía... Un voto difícil y un gran dilema personal. Sí, ahora, lo que parecía como opción a eso era el default. No en mi caso. No en mi caso. ¿No le tenía miedo al default? No. No era la verdadera situación que yo enfrentaba. Para que la cosa sea más grave y usted se entretenga con estos detalles que a usted lo motivan para explorar la mineralogía de la decisión. Yo estuve en el grupo que redactó lo que finalmente se aprobó. O sea, trabajé. ¿Por qué trabajé en eso? Porque la propuesta del gobierno era convertir al país en un régimen parlamentario, donde el Congreso se hacía cargo de la política económica. Eso no es compatible con nuestro régimen institucional. Usted acuérdese siempre que las instituciones para mí son como Alberdi, una cosa dominante. Entonces, hubo un enorme progreso de pasar de la propuesta del gobierno de convertir a Argentina en un régimen parlamentario a lo que finalmente se aprobó, que fue la autorización que fue algo consistente con el régimen republicano. Y eso... Yo trabajé en ese proceso, contribuí a eso, fui uno de los redactores. ¿Cuál fue mi diferencia con eso? Que eso a mí me parecía insuficiente. ¿Por qué? Porque eso confundía el oficialismo y la oposición, porque le daba al gobierno, un gobierno que en el 1 de marzo, en el discurso presidencial, le iniciaba una causa criminal al gobierno anterior por pedirle recursos al Fondo Monetario. Bueno, lo decía en el proyecto que mandó al Congreso. Bueno, pero ahí viene. Ahora va a ver lo que le voy a revelar. Nosotros le debemos al fondo 40.000 millones. El gobierno pedía que nos endeudáramos en 45.000. ¿Por qué pedía 5.000 millones más? Porque el fondo era el que prestaba más barato y era el único que prestaba. ¿Qué era el argumento del anterior presidente? O sea, el anterior presidente iba a ser
juzgado criminalmente, y ellos eran, digamos, estaban en el argumento de usar los mismos condicionamientos, yo digo, ese nivel de mendacidad a mí me supera. Hay un nivel de mentira y de manipulación de la opinión pública. Cuando Goebbels alcanza cierta magnitud, yo no lo soporto. El programa ese, además, a mí me parece inviable. Y por último, en el debate en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el diputado Álvaro González habíamos descubierto que la lógica era subir los impuestos a la capital federal por 4. O sea, yo no encontraba de dónde salían los recursos. En ese debate con los funcionarios oficiales, Mercedes Marco del Pone en un determinado momento, en esa discusión, dice, bueno, vamos a multiplicar por 4 la evaluación de la capital. Ahí a mí me critican porque dice que defiendo a los contribuyentes de la capital federal. Son mis votantes, Joaquín. Claro, usted fue candidato por la capital. Son mis votantes, yo me debo a ellos. Yo me he comprometido a que será sobre mi cuerpo muerto que van a pasar impuestos discriminatorios contra los ciudadanos de mi país, van a violar la igualdad ante la ley. Y en última instancia, lo que es central, como una diputada muy inteligente, que déjenme citarla, Germana Díaz Casa, dijo que había un dilema, que en el dilema ella votaba por la responsabilidad y que yo había votado por mis convicciones. Es verdad, yo voté por mis convicciones. Jamás quiero estar con... Me cuesta, no lo puedo digerir. No me pasa por la garganta votar con ellos. Usted dijo recién que este acuerdo es inviable. Este acuerdo. Ahora, ¿por qué cree que el fondo hizo un acuerdo tan pobre? No, digamos, yo entiendo la motivación. La directora gerente del fondo lo dijo muy claro. Esa situación está fuera de control. De Argentina. Sí, de Argentina. No es la primera vez que ocurre. Vamos a tratar de que lleguen a la elección de 2023. O sea, la comunidad internacional está tratando que Argentina llegue a las elecciones de 2023 y pasarle a la próxima administración la responsabilidad de corregir los problemas que tenemos. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia. Yo creo que los problemas los tenemos que enfrentar hoy. Pero usted entiendo la actitud de los países que seamos prácticos. Usted vio que no se resolvió hoy. El vencimiento era hoy. La discusión se corrió al viernes. ¿Usted se cree que se corrió al viernes jugando o debe haber dificultades para juntar? Sí, debe haber varios países que se oponen. Sí. Claro, bueno, porque es una situación... Es decir, yo entiendo el mundo en guerra en el centro de Europa, con riesgo de una guerra nuclear. Tratemos de hacer que Argentina logre llegar a las elecciones. Entiendo la motivación de los países más desarrollados, de los principales accionistas de los organismos multilaterales, el Club de París. Han tratado de que haya cierta racionalidad, lo entiendo. No quiere decir que de mi punto de vista, de mi visión de la política argentina, yo tengo que suscribir esa estrategia. Pero, Ricardo, ¿usted cree que con este gobierno, ideológicamente, este gobierno en su condición ideológica, puede hacer o tiene la vocación de hacer lo que tiene que hacer para resolver el problema argentino? No creo eso. Pero bueno, digo, los que votan, yo no soy el que vota en el directorio del fondo. Yo entiendo las motivaciones. O sea, si usted me dice, usted quiere que Argentina sufra un derretimiento, una crisis extrema, me parece que es lógico que ellos pretendan que la Argentina, con muleta, ¿cómo era que decía Balbín? Con muleta llega con muleta, pero hay que llegar. Hay que llegar con muleta. Bueno, están tratando que lleguemos con muleta. A mí me avergüenza eso. Me hace sentir muy mal. O sea, yo tengo una alta autoestima de mi patria. Que me ayuden, porque estoy en manos de una serie de incapaces, irresponsables, no me hace bien. Nos pasamos 2 años, Joaquín, tratando de cambiar la arquitectura financiera global. ¿Usted cree que es sensato eso? ¿Usted cree que un país que es la 200ª parte del mundo le va a imponer al resto del mundo
las reglas financieras globales, yo ni cuando tenía 6 años pensaba esas cosas. Hoy Carlos Melconian dijo que para combatir la inflación tenía que haber una serie de convergencias. Un gobierno unido, a la unión esa se le tenía que sumar una oposición y después un cambio cultural de la sociedad. ¿Usted coincide con esta visión? Yo diría, como mínimo. Además hay que tener un régimen monetario que independice... No, bueno, para que... No, pero eso no es menor. El Banco Central de Argentina no puede ser la segunda tesorería. Eso lo sabemos hace muchos años. Ha sido un escándalo. A ver, vamos a la historia argentina. Hace 80 años que tenemos inflaciones extravagantes, de 3 dígitos en promedio. Argentina entre 1890, las reformas de Pellegrini, acuérdese en la crisis de 1890, usted que es muy bueno con la historia, cuando el gobernador Tejedor se sublevó contra las fuerzas federales, así es, generando la anarquía, la represión de las fuerzas federales al mando de Pellegrini fue de una ferocidad que hoy es difícil de pensar. Traslade los 3.000 muertos de esa época al tamaño de la ciudad de Buenos Aires hoy, y es un número casi mucho más grande que el ucraniano, para tener una idea de lo que fue el conflicto. En 1890 hicimos reformas monetarias que nos aseguraron que entre 1890 y 1945 Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos y más crecimiento. O sea, no está en nuestro genotipo ser idiotas, ni ser menoscabados, ni ser incapaces. Fue un diseño institucional después del 45, que no lo digo por el peronismo, porque los demás siguieron con eso. Acá hubo un diseño de nuestro sistema fiscal y monetario que lleva a estos resultados catastróficos, que nos ha llevado a una gran decadencia. Parte del cambio que necesita Argentina es una reforma de su sistema monetario y de su sistema fiscal que sea coincidente con un gobierno que sea capaz de exhibir mayorías, digamos, necesarias para gobernar, que sea capaz de producir un cambio cultural en la Argentina, de no vivir de la limona, de no vivir viendo que el Fondo Monetario, que el Club de París hagan, digamos, esos tratamientos excepcionales, que seamos un país normal, como son nuestros vecinos. No pido otra cosa. El régimen que tiene Uruguay, que tiene Brasil, que tiene Paraguay, que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene Colombia, que tiene México. Ahora, en medio de esta crisis, ¿cómo ve usted esta fractura expuesta entre el presidente y la vicepresidenta? Sí, un desastre, pero era lo que esperábamos. ¿Qué esperaba usted, Joaquín, de un presidente nombrado por Twitter? Una dependencia absoluta de la presidencia. Bueno, ahí usted tuvo un presidente nombrado por Twitter, un gobernador de Buenos Aires nombrado por Twitter, una vicegobernadora. Usted degradó el sistema institucional de Argentina, lo degradó a propósito, nos humilló. Lo más desgraciado de todo es que la ciudadanía argentina votó por eso. Una tragedia. Pero bueno, ahora estamos pagando el costo. Yo espero que aprendamos de ese costo. Eso fue inaceptable. Es decir, no hubo una forma... Cristina es muy simbólica. Humilla en los gestos. Si usted tolera esos gestos, después paga las consecuencias. ¿Usted cree que, hablando de Cristina, ¿usted cree que es de alguien la culpa, de alguno de los dos en especial, o es una culpa compartida? Bueno, es una complicidad con un sistema institucional, político, degradante, que es el dedo. Yo ingresé a la coalición opositora en junio del año pasado. Yo puse 3 condiciones que son muy claras y las puedo repetir hoy. Primero, que teníamos libertad de narrativa, no nos íbamos a hacer cargo del gobierno pasado, porque yo había sido muy crítico, ni del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos que tener un piso de competencia que fuera razonable para una fuerza nueva como nosotros, que enfrentamos a toda la coalición preexistente. Y la tercera... ¿Le fue bien? No tan bien como yo esperaba, pero bueno, eso es otra cosa. Yo esperaba que nos fuera mejor. Pero bueno, digo, a veces uno tiene una
equivocada percepción de sus propias fuerzas, así que yo admito ese error. Y la tercera condición que fue la más importante es que los cargos iban por competencia, que nosotros ingresábamos para que hubiera primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y que no había nadie más designado por el dedo. Y yo espero que eso que hicimos con tanto énfasis en la capital, en una primaria que fue durísima en la competencia, después tuvimos el criterio de converger en una fuerza común y yo creo que fue muy valioso el doble esfuerzo, el de la competencia durísima y el de la convergencia inteligente. Y lo hicimos con la idea de que en el futuro no iba a haber nunca un candidato designado por el dedo. Y espero que las demás fuerzas, incluso el oficialismo, hayan aprendido de esa muy buena lección. No quiero atribuírmela, quiero decir que esa idea de la competencia es muy buena en economía y es muy buena en política también. Le agradezco mucho, Ricardo.